Hola, soy Mauricio José Schwartz y esto es El Rey va desnudo. No es común que hagamos algo así, de hecho es un video totalmente inesperado y fuera de lo normal en este canal. Pero es que desde que ayer hicimos una serie de comentarios sobre la persecución que el CONACYT ha emprendido contra una serie de científicos mexicanos, han pasado varias cosas que creo que vale la pena comentar. Los antecedentes de todo esto, desde 2018, cuando algunos previmos el desastre que sería el nombramiento como directora del CONACYT de Elena Álvarez Bulla, hasta ayer están en los comentarios del vídeo, en la descripción del vídeo, están varios vídeos que hemos desarrollado a lo largo de estos años. Resumen breve de la situación. La directora del CONACYT se empeñó desde su llegada a esta máxima instancia de control de la ciencia en México, desde el punto de vista público, a eliminar al Foro Consultivo Científico y Tecnológico, que por ley era el organismo que valoraba al CONACYT y al mismo tiempo asesoraba al Poder Ejecutivo y al Poder Legislativo en términos de ciencia. Su intención era evidentemente ser la única instancia de decisión en la ciencia y la tecnología, es decir, que nadie la supervise, la monitorice, la vigile y al mismo tiempo ser la única voz autorizada ante el presidente de la República. Sus intentos fueron resistidos por el foro, que llegó a solicitar un amparo cuando ella les negó los fondos que por ley el CONACYT tenía que entregar al Foro Consultivo Científico y Tecnológico para su funcionamiento. Estaba contemplado en la ley tanto la existencia del foro como los recursos que el CONACYT le tenía que entregar. Este amparo del foro y de los directivos del foro en aquel momento molestó más a la directora del CONACYT, que finalmente logró desaparecer al foro a finales de 2020, pero inmediatamente empezó una persecución personal contra los científicos que defendieron al foro y a sus atribuciones legales, afirmando que los recursos que usó el foro a lo largo de toda su existencia eran de procedencia ilícita, lo cual es absurdo porque los entregaba el CONACYT de acuerdo a la ley. Y que se habían manejado incorrectamente, conformando un gravísimo delito de delincuencia organizada, que es el tipo de acusaciones que se hace contra narcotraficantes y grupos de secuestradores y grupos de este tipo de este nivel de violencia, peligrosidad y daño a la sociedad. Y por esta acusación, la Fiscalía General de la República ha pedido ya en 2 ocasiones que los juzgados giren órdenes de aprehensión contra 31 destacados científicos y funcionarios, y siendo las órdenes de aprehensión por estos gravísimos delitos comporta prisión preventiva automática, y lo que ha pedido además la Fiscalía es que esta prisión preventiva se lleve a cabo en un penal de altísima seguridad. Hace 2 días, por segunda vez, los juzgados rechazaron la petición de arresto y cárcel preventiva de la Fiscalía, pero dejaba abierta la posibilidad de que la Fiscalía se inconformara y recurriera. Es decir, la Fiscalía General de la República va a insistir ante los jueces para que se dicte prisión preventiva y cárcel a estos 31 científicos y funcionarios del CONACYT. ¿Cuál es el tipo de acusaciones que se le han hecho? Pues esto es la explicación que hace el fiscal. El hecho que se atribuye a los imputados implica la recepción de adquisición de enormes cantidades de dinero, cuestión que se traduce en que al tener las personas investigadas una capacidad económica obtenida de forma ilícita, podrían realizar actos de corrupción en algún centro con medidas de seguridad bajas o medias, o incluso poner en peligro la seguridad interna de las prisiones por tener medios económicos para favorecer para sí un trato diferenciado, o eventualmente ser auxiliados por miembros de la organización criminal que conforman o por diversas personas para una evasión. Es el tipo de argumentos que por supuesto se utilizan contra bandas criminales de altísima peligrosidad que manejan millones y millones. Es absolutamente inexplicable que se le atribuya esto a un grupo de científicos. Por cierto, este tipo de narcotraficantes y grandes secuestradores y grandes bandas, ninguno ha sido detenido en los 3 años que lleva la administración de López Obrador. Son acusaciones totalmente descabelladas dirigidas a científicos relevantes. Y estamos hablando, aparte de funcionarios del CONACYT, de funcionarios que han participado en la planeación, en la organización, en la contabilidad, etcétera, del Foro Consultivo Científico y Tecnológico, a miembros del Sistema Nacional de Investigadores, a físicos con doctorados en Oxford y Wisconsin-Madison, a biofísicos doctorados en la Universidad de Londres, a matemáticos también doctorados en Oxford,
Es decir, a gente que no hace una carrera científica para llenarse de dinero, no es un narcotraficante, es perfectamente posible que alguno de ellos no sea una persona honesta, pero el ataque con brocha gorda a todos evidentemente parece tener intenciones de una venganza personal. Sin embargo, ante el escándalo que esto ha generado en la comunidad académica nacional en México, el empresario y senador del partido oficial Morena, Armando Guadiana, que además está señalado como el máximo productor de carbón y por lo tanto una influencia importante en el hecho de que el gobierno mexicano actual se niegue a emprender acciones en favor de las energías renovables o de las energías limpias, decidió subir la apuesta hace unos días presentando un punto de acuerdo ante el Senado para que se investigue por corrupción nada más y nada menos que a todos los investigadores de todas las universidades del país. Hoy en los medios salió el tema de del asunto de los científicos o investigadores o algunos falsos investigadores de el presupuesto que han hecho mal uso en la UNAM. Aquí en el Senado yo he presentado hace una semana, 10 días y otro en el mes pasado, un punto de acuerdo sobre que la Auditoría Superior de la Federación, la Auditoría Superior de los Estados y la UIF, la Unidad de Inteligencia Financiera, investiguen los fondos, tanto federales como de los estados, que van a dar a las universidades autónomas de todos los estados, incluyendo la máxima casa de estudios, la UNAM. Entonces, absolutamente delirante y, por supuesto, proviniendo de un senador del partido oficial de Morena, pues no es totalmente accidental. Mientras tanto, la directora del CONACYT ayer mismo fingió que no sabía de qué le hablaban. Ella ha levantado las acusaciones, ella ha presentado ante la Fiscalía la súplica de que, primero que nada, que sean perseguidos y luego que sean detenidos y encarcelados estos científicos, y de pronto sufre, como ustedes van a ver ahora, un tremendo ataque de desmemoria hasta que tiene que llegar un tremendo guardaespaldas a su rescate. Todos los ciudadanos de este país. ¿De qué se les acusa? ¿Se les acusa de delincuencia organizada? No sé de qué me hablas. No sé de qué me hablas. Yo no vine a apoyar el primer gobierno de la Cuarta Transformación, a acusar absolutamente a nadie. A nadie. No, nosotros no somos entidades que estamos ni capacitadas, ni con la atribución, ni tenemos la responsabilidad. El acto al que se dirigía precisamente la directora del CONACYT cuando rehuye las preguntas de los reporteros, algo que evidentemente hacen los políticos que tienen algo que ocultar, porque los que no responden y ya, oiga, los hemos acusado por esto y porque estamos convencidos que cometieron un delito. Ella iba a un acto, pero ¿qué acto era este? Es muy interesante porque es la inauguración de un centro de desarrollo e innovación tecnológica que, en palabras de ella misma, contadas en su Twitter, fue producto de la colaboración entre el gobierno de la Ciudad de México, el CONACYT e instituciones públicas y privadas. Cuidado, porque de lo que se ha acusado insistentemente al CONACYT en el pasado ha sido de trabajar con instituciones privadas a quien se le transfirieron recursos para ser verdaderos elefantes blancos. Se han transferido recursos a la empresa privada, en este caso es este centro un elefante blanco de los que hablaba el presidente López Obrador hace poquitos días, y del que había hecho responsables a quienes antes estuvieron en el CONACYT, porque estas son sus palabras. Más dedico una parte de mi nuevo libro a explicar cómo se transferían fondos públicos a empresas particulares, como ahora, nacionales y extranjeras, y cómo se construían grandes instalaciones, elefantes blancos, como esta, con cargo a la innovación tecnológica. La situación es alarmante por lo que digo, porque parece tener todos los tintes de una venganza personal contra ciertos científicos en particular, y de ser un nuevo abuso de autoridad de los muchos a los que nos ha acostumbrado Elena Álvarez Bulla, en connivencia con un fiscal que
y no estoy diciendo que haya una relación causa-efecto, pero se le acaba de conceder el puesto y salario de investigador del Sistema Nacional de Investigadores del más alto nivel, lo cual es por lo menos poco elegante. Y lo más curioso es que Elena Álvarez Bulla, incluso en 2020, participó en actividades del Foro Consultivo Científico y Tecnológico, esos que hoy dice que fueron eventos denunciables porque se estaba haciendo un dispendio del dinero público. ¿Acaso no se dio cuenta ella cuando participó en esos, como lo dice esta científica que fue la anterior responsable del Foro Científico y Tecnológico? Yo no he dado los nombres de los científicos porque me parece precisamente señalarlos cuando no tenemos ni siquiera la certeza y sí muchas dudas de que puedan ser culpables. La presunción de inocencia no se puede perder, incluso en este caso. Si la persecución a los anteriores responsables del foro consultivo, que funcionó de acuerdo a las leyes, y así lo asumió Álvarez Bulla cuando participaba en estas actividades, es una cacería de brujas a la que van a seguir todos los investigadores de todas las universidades de México, no es exagerado decir que estamos en una situación de riesgo para la ciencia en ese país. No solo podrán trabajar quienes sean ciegamente leales a Álvarez Bulla, como lo fueron quienes se doblegaron ante Trofim Denisovich Lysenko en la Unión Soviética de Stalin. Ante esto, la única salida que parece razonable es algo que es lo que pedimos desde 2018, que no se nombrara a Elena Álvarez Bulla por este tipo de defectos de personalidad y de carácter atrabiliario, vengativo, rencoroso y alejado de todo rigor científico y de toda ética científica que señalamos ya desde 2018. La única opción, por supuesto, es el cese o su renuncia para no dejar la mancha del cese. Pero esto es algo para lo cual no está, al parecer, dispuesto el presidente de la República y, por lo tanto, es el presidente quien asume la responsabilidad política última de una persecución absolutamente enloquecida.